pesar de la gran importancia, se señala que en Noruega, los noruegos ya no están leyendo a Ibsen, mientras que los chinos sí. Y esto plantea un problema fundamental del currículum, que es más importante que de la metodología, las tecnologías educativas. ¿Qué enseñamos? No cómo. Porque el problema es no cómo se enseña, si se enseña en la escuela, si se enseña en el parque, si se enseña en internet o en donde sea. El problema es qué estamos enseñando. Y ese es el tema central del currículum para varios investigadores, incluyendo, por ejemplo, Perkins, que es del Departamento de Educación de Harvard, Howard Gardner, por ejemplo. ¿Qué estamos enseñando a los jóvenes que no aprenden? No cómo. Porque finalmente, uno de los problemas que va a tener que aprender el joven, como también señala Perkins, es el juego de aprender. Audi viene a Puebla. Entonces, Audi, dentro de unos años, cuando contrate a la gente, sabe que la universidad no lo preparó en todo lo que necesite la planta. Y te va a mandar a Alemania 3 meses. Y si tú regresas diciendo, no me dio tiempo, no, estaba muy difícil. O sea, no tienes 3 años para formarte en lo que yo necesito. Tú abres la página de PubMed o de Medline y hay 23 millones de referencias. ¿Cómo leo 23 millones de referencias? O por lo menos de mi área, ¿no? Psicología cognitiva. Nada más de los últimos 5 años te aparecen 15,000 artículos. ¿Cómo leemos 15,000 artículos? Tiene que ser rápido. Tienes que ser eficiente, primero en detectar lo relevante, es decir, este no, a lo mejor te equivocas, igual dejas uno muy interesante, pero tienes que detectar qué material vas a aprender. Obviamente eso no se aprende solo en la escuela, pero algo estamos haciendo mal en la escuela que ni siquiera eso le enseñamos a los jóvenes. Nada más para recordar lo de PISA. Los resultados del año pasado salen en diciembre de este año. Esta es la tabla hasta 2009 en matemáticas. Es los mejores en desempeño académico en la prueba de matemáticas, comparado 2000, que son los puntitos en gris, 2003, que fue la primera evaluación de matemáticas, con las barras en azul, que es 2009. ¿Qué porcentaje de alumnos tenemos en los top performers en México? Somos el último lugar. O sea, aquí está, en el último lugar, si pueden ver, luego se distingue México. Tenemos menos del 1% de estudiantes mexicanos que tiene un nivel de desempeño alto, mientras que pueden ver China, Finlandia, Nueva Zelanda, va a la selección a ver si le gana, en fin, o sea, Nueva Zelanda, Bélgica, por ejemplo, México tiene más de 700 instituciones de educación superior, solo una está en las 3 clasificaciones entre las mejores 500. En 2 clasificaciones está el TEC de Monterrey, solo el TEC y la UNAM, de 700. Bélgica tiene menos de 12 universidades en el país y 7 están entre las mejores 500 del mundo. Ese es un problema. Tenemos institucionitis, más que escolaritis, tenemos muchas instituciones, muchas privadas. En todos los países, en PISA y en las evaluaciones de niños de secundaria prepa, las mejores calificaciones las obtienen los de escuelas públicas. ¿Ok? No de escuelas privadas. Bill Gates fue escuela pública y con mucho orgullo lo señala. Entonces no es un problema de los que están en paro ahí en el monumento de no sé dónde, esos son los que arruinan la educación. No son todos, son las escuelas privadas y las escuelas públicas. Este es el porcentaje de los estudiantes abajo del nivel 2 o 3. México ahí sí se destaca porque tenemos un montón, más del 50% de nuestros alumnos no saben los conceptos básicos de matemáticas. Mientras que nuevamente Corea, Finlandia, China, casi no tienen arriba del 5% de alumnos en esos niveles bajos. Si el problema fuera el sindicato, los marchistas, tendríamos a nuestros buenos alumnos por lo menos en un porcentaje mínimo, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver por área. Por ejemplo, en todos los países hay niños medio brutos, ¿verdad? O sea, hay niños que salen muy mal y niños que salen muy bien. Pero es increíble que México en matemáticas tiene 0% de alumnos en el nivel 6. ¿Dónde están nuestros buenos alumnos de las escuelas privadas donde pagan 5,000, 6,000 pesos de colegiaturas? No es un problema solo del sindicato, porque las escuelas privadas están igual en los niveles más bajos de desempeño en matemáticas, porque la prueba se aplica tanto a escuelas privadas como públicas, en un muestreo que hace el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Y no tenemos estudiantes como en Bélgica, Alemania, ahí también hay 5% de los medio malones, pero hay 15%, 20% de los niveles 5 y 6, mientras que México no llega
ni a 1% entre los niveles 5 y 6. Y les digo, vamos a ver cómo salimos de la evaluación del año pasado. Las universidades no están mejor. Hace unos años creíamos que la UNAM era la número 1 en América Latina. Esta es la clasificación 2013 de universidades de América Latina, según una de las clasificadoras. La UNAM ya cada año baja. Ahora ya está abajo de universidades brasileñas y chilenas. Y va para abajo. No es un problema del currículum, es un problema social. Es el sistema social que genera esta problemática. No en el área rural de la Sierra Negra de Puebla. Es en el DF, en la ciudad de Puebla, nuestras instituciones de educación media, nuestras instituciones de educación superior. España ha ido mejorando y además homogéneamente. No hay esa desigualdad. Aquí somos iguales, pero hacia abajo. Ahí han estado subiendo la igualdad. Finlandia, que es uno de los grandes logros, porque hace 20 años estaba casi peor, ¿verdad?, que México, y ahora igual que Corea, están hacia arriba. ¿Qué están haciendo o qué no estamos haciendo nosotros? Y nuevamente el problema es, esto es de Perkins, pero lo voy a resumir por el tiempo. Señala, estamos muy preocupados por el método, cuando lo que estamos haciendo mal es seleccionando qué enseñamos, qué estamos enseñando en el aula. Y lo que él propone es temas centrales, temas accesibles y de gran riqueza. Eso es lo que tenemos que enseñar. Ahora, por ejemplo, hay un cálculo de cuánto tendría que leer un especialista en medicina para estar al día. Tendría que estar leyendo 27 horas diarias para ponerse al día. Tiene que leer reviews, tiene que seleccionar artículos, no da tiempo. Hoy ser experto en un área es ya difícil y saber un poquito de todo, bueno, casi imposible. O sea, un Aristóteles, un Leonardo da Vinci va a estar difícil, ¿no? Estar leyendo sobre el bosón de Higgs, que si es en los 125 gigaelectronvoltios y entenderle que si 5 sigmas, no está tan fácil, ni siquiera para uno de literatura, o sea, para un universitario. Entonces nos hemos especializado tanto que algo no estamos haciendo bien con los niños de kinder, primaria, secundaria. No importa cuántas reformas hagamos en la universidad, si no empezamos a cambiar la idea de que lo importante es qué enseñamos y no cómo enseñamos. En este artículo, Los Caminos de Bolonia, de una revista española, este profesor de la Universidad de Oviedo señala, al hacer camino al andar, por entre esas encrucijadas, casi podría decirse que acabamos por tomar el camino de la reforma sin catálogo de títulos, sin directrices, sin conciencia en la duración de los grados, sin una adecuada secuencia de implantación, sin recursos, sin explicación. Vamos a las competencias. ¿Y qué es eso? Así como yo al niño no le explico de dónde salió el código genético, es que lo descubrieron. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo lo descubrieron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué hizo para saber si adenina, citosina, guanina correspondía a valina, isoleucina o triptofano? ¿Cómo le hicieron? No aprenderme el código, sino entender cómo descubrieron eso. Porque lo importante es el método, no el conocimiento. Piaget dice que hay 4 etapas. ¿Cómo dijo? Pues quién sabe, pero hay 4 etapas y apréndetelas, ¿no? ¿Qué es el pH? Un logaritmo negativo de la concentración de protones. Es que no entiendo ni logaritmo, no importa. O sea, eso lo calcula la calculadora. O sea, lamentablemente, estamos haciendo una reforma en que a los maestros ahora les damos, hasta en la universidad, hojas para llenar con competencias. No explicamos qué es una competencia, de dónde surgió el concepto, cómo se evalúa una competencia, cuáles son las técnicas de evaluación. O sea, es parte del trabajo docente, evaluar, y no se prepara sólidamente en evaluación, que es una cosa que en Finlandia sí se ha cuidado. No necesitan evaluaciones internacionales. La evaluación del docente desde primaria se ha elevado en calidad. La evaluación es parte del proceso, ver voy bien o voy mal, me regreso o qué hice, qué aprendió mi alumno, qué no aprendió. Si no evaluamos, podemos cambiar los planes que queramos. No vamos a saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? En términos generales, para simplificar, el culpable es David McClellan, que al estar descontento con las evaluaciones de las pruebas de inteligencia, empezó a ver qué se requiere para ser un excelente profesionista en una empresa. ¿Quiénes resuelven bien las cosas, quiénes no? Los entrevistó, ¿qué haces en un problema crítico? Y a ese conjunto de creencias, conocimientos, habilidades, autoimagen,
motivación lo llamó competencia. Entonces, en ese sentido, tiene razón. Competencia es un término más amplio. No viene de la educación, no lo inventó Díaz Barriga por mucho que sea bueno, lo inventaron en los años 70 los psicólogos industriales, ¿verdad? Para determinar qué es lo que distingue a una persona eficiente en un trabajo de la que no lo es. Y no solamente son conocimientos, es motivación, no es lo que tú sabes. Es que si te digo, tienes que arreglar este motor, no, de eso no sé. No, dices, no sé, pero ahorita vengo, voy a estudiar, leo esto, reviso el manual, pregunto por teléfono a un experto, contrato a alguien, no sé, eso es ser competente. No necesariamente yo solito, déjenme a ver si le adivino. No, es usar los recursos. Como dice Gardner, la inteligencia, hoy lo podemos ver como un concepto de la inteligencia es un proceso distribuido. Está en el entorno. Dice Gardner, quítale a un investigador de Harvard sus estudiantes, sus donativos, su biblioteca, todo lo que tiene y se le va media inteligencia. ¿Sí o no? Entonces es un problema social, como lo señaló Vygotsky en su tiempo y todos ellos. Ser inteligente es un proceso social. Desarrollar competencias es un proceso social. No es que los niños son flojos, los padres le echan la culpa a los maestros a los padres y todos le echamos la culpa al sindicato, a la CENTE, perdón, y a todos los demás. ¿Cuándo somos responsables todos? ¿Cómo vamos a evaluar las competencias? El primer problema de un sistema educativo basado en competencias es determinar claramente cuál es el cuerpo genérico de conocimientos, motivos, rasgos, autoimágenes, roles sociales y habilidades que están causalmente relacionadas con el desempeño de un ser inteligente. Esta idea es un poco de Gardner. En este último libro que habla de la verdad, la belleza y la bondad, dice, en algún momento en Esparta, el ser fuerte, el no ser miedoso, ¿verdad? El ser valiente, eran las competencias que había que desarrollar. En otro momento, pues la meditación, el soy el hijo del Dalai, y yo aparecía ahí, la buena onda. En esta sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, las competencias que queremos desarrollar es las que distinguen a un ser inteligente, capaz de entender y generar conocimientos, no de repetirlos, de entender y generar conocimientos, ¿verdad? No de entender cuando me lo explica un maestro, que siempre les digo a los alumnos, ¿no? El peligro para México no era Andrés Manuel, el peligro para México son los maestros de matemáticas que explican tan bien que el niño dice, hombre, ya he entendido, sí, y no hace nada. Llega al examen, sí, yo lo había entendido, sí, pero ese no se trata de ver, se trata de hacer, que eso es también una parte que es recuperable del concepto de competencia, que no es la magia ni es la panacea, pero nos ayuda a ver que el saber requiere un saber hacer, no nada más un saber, que no es que le entiendo, sino que entienda yo qué estoy haciendo. En este sistema educativo parte al menos de 3 premisas, uno de evaluación de competencias. El aprendizaje es consecuencia del pensamiento. El estudiante que no piensa no aprende. Repite recetas, repite procedimientos, pero no está pensando. Necesitamos promover el pensamiento. En segundo término, el desarrollo del pensamiento, de acuerdo a Vygotsky y todos los del construccionismo social, Hergen, el doctor Turiel y todos los que nos han visto, es un proceso social. La moral no está en el individuo. Para Piaget no hay moral si no hay un otro. La moral sin sociedad no tiene sentido. Es un proceso social. La inteligencia igual, la personalidad también. La personalidad es un proceso social. Eso, los estudios de Susan Harter muestran cómo el adolescente se va dando cuenta de que uno es el yo con los amigos, y otro es el yo con la mamá, y otro es el yo con la escuela, y depende del maestro, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso social, ¿ok? Y en ese sentido, cultivar el pensamiento requiere hacer el pensamiento visible. Quiero ver cómo piensa el alumno para corregirlo, pero él también tiene que ver mis estrategias. De alguna manera, yo he aprendido a desarrollar ciertas estrategias y tengo que hacerlas visibles para el alumno. En ese sentido hablamos de esquemas relacionales. Nada más un ejemplo básico, la suma de vectores. ¿Qué hace el alumno para resumir? ¿Qué entiende como función seno? No lo entiende como relación, se lo aprende como una fórmula donde hay que sustituir y despejar, cuando la función seno es una relación. Por ejemplo, para 30 grados, siempre la hipotenusa es el doble del cateto opuesto.
porque la función seno es qué porcentaje de la hipotenusa es el cateto opuesto. No es una fórmula, es una tasa de cambio, una constante de proporcionalidad, una relación que ni siquiera necesito calculadora para que si me dicen, bueno, lo hago al doble, pues se duplica todo. Voy a poner el ejemplo siguiente. De tal manera que si el ángulo es de 30 grados y yo le digo al alumno, bueno, ahí tenemos un ángulo de 30 grados, esperen que no voy más rápido hablando. Si este ángulo es de 30 grados y el opuesto vale 520, ¿cuánto vale la hipotenusa? El doble, o sea, 1040. Y si el doble es 1040, ¿cuánto vale el de abajo? 520 raíz de 3. ¿Por qué? Porque no hagas cuadrados, ni siquiera saques raíz cuadrada. 520 al cuadrado más 520 al cuadrado, ¿verdad? Me da 3 veces 500, bueno, el doble de 520 es 1040, es 2 por 520 al cuadrado, es 4 520 al cuadrado, menos una vez 520 al cuadrado, 3 520 al cuadrado. La raíz cuadrada de 3 520 al cuadrado es 520 raíz de 3. Digo, ¿para qué le vas al cuadrado si vas a sacar raíz? Pero como no entiende qué está haciendo, usa la fórmula, usa despejes. No entiende qué significa una función trigonométrica, no entiende cómo descubrimos el código genético, no entiende qué dice Piaget. Entonces, para eso, si me da tiempo después, estamos desarrollando una manera de evaluar a través de la curva de respuesta al reactivo, pero en lugar de calcular la habilidad con la fórmula que generan ellos, damos una estimación de un parámetro de habilidad ya establecido y calculamos cómo aprenden los alumnos parte por parte del proceso. Tengo que hacer una manera de ver si entienden cada parte. El ADN es una doble cadena de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? ¿Verdad? O sea, no me repitas, ¿qué es un nucleótido? ¿Verdad? Un éster de fosfato, ¿qué es un éster de fosfato? O sea, no repitas palabras, genera esquemas, esquemas conceptuales y esquemas relacionales. Por ejemplo, panel. O sea, la gente en general, excepto en México, dicen panel. Porque no decimos papel, ni pastel, ni pañal, ni tonel. Decimos tonel, papel, pastel. Las palabras terminadas en L, que no tienen tilde, son agudas. Y lo dice la Real Academia de la Lengua Española en el Panhispánico de Dudas. Es un problema que ya desde nosotros, digamos, vamos a ofertar cursos. El icono de no sé qué, el panel de no sé cuánto. O sea, ya ni siquiera somos ejemplo de hablar correctamente. Y tenemos la responsabilidad desde kinder hasta la universidad, de por lo menos usar el lenguaje adecuadamente. O sea, si ya a veces nos fijamos muy bien cuando escribimos algo, a ver que no nos lo regresen, ¿no? Pero hablamos como caiga, pero bueno, en fin, gracias. Yo quisiera partir de la siguiente tesis. No se puede innovar sin bases. Alguna vez tuve la oportunidad en un museo de ver un dibujo de Picasso. Eran unas manos huesudas, largas, flacas, unos mendrugos de pan. Uno los podría tomar. Se llamaba desayuno frugal. Veías el hambre, ¿no? Veías… Luego él pudo hacer lo que quiso, pero tenía las bases de saber pintar, de saber las artes plásticas. A mi juicio, el gran problema de la innovación educativa tiene su raíz en el desastre educativo, en la construcción de las bases de todo conocimiento. De tal manera que, dibujando mal, pues no podemos hacer una innovación cubista. Es decir, esa es la tesis central, ¿no? Ahora, hay que tratar de explicar por qué estamos careciendo de estas bases. Y yo quiero darles algunos datos que probablemente conocen. Ahora voy a decir qué entiendo que son esas bases cognitivas básicas sobre las que se levanta todo conocimiento posible. Pero antes, un poquito de sociología, que es de lo que sé un poco, ¿no? El verdadero problema educativo mexicano, visto desde el punto de vista escolar, es que el rezago educativo es la suma de tres dimensiones. Una es el rezago escolar. 32,5 millones de mexicanos mayores de 15 años
no terminaron la escuela básica, controlando por su edad aquellos para los que la escuela básica eran 6 años y después para los que eran 9. Y verán cuando sea 12. Es decir, a veces confundimos rezago escolar con rezago educativo. No. Tenemos a casi 1/3 de la población que no terminó la educación básica obligatoria. Tenemos más o menos 6 millones de personas analfabetas. Y eso yo lo llamaría carencia educativa. Y hay un tercer elemento que es el rezago académico. Y es que esto sí es verdaderamente duro. Cuando a los 15 años el muchacho que ha aguantado sin ser abandonado por la escuela, no es un desertor, el desertor es un cobarde que abandona el frente y le pueden disparar por la espalda. Dejémonos de hablar de que son desertores o de la fuga de cerebros. Uno, como si las neuronas tricolores tuvieran que estar aquí salvo ser maciosares, o si la fuga de cerebros ocurre cuando tienen licenciatura o posgrado, nuestros compatriotas de Arizona van sin cerebro, que cruzan por Arizona el desierto. Las palabras cuentan. Bueno, los que han sobrevivido al abandono del sistema, ¿no? Y han tenido ya 9 años de educación, la mitad, cuando terminan y están en tercero de secundario o primero de prepa, no saben leer ni escribir. Esto quiere decir que cada año, con educación completa, incorporamos al desastre educativo nacional alrededor de 750,000 muchachos y muchachas. Si la suma es el rezago educativo, mis cálculos son que más o menos el 78% de la población económicamente activa tiene rezago escolar, carencia escolar, que es el analfabetismo, y rezago académico. Pero lo que es más complicado, aprender o no en la escuela es un volado, porque el 50% lo logra y 50% no. Cuando la escuela produce desigualdad, cuando después de 12 años de escolarización, la destreza elemental de la lectoescritura, saber cuál es el argumento, cómo concluye y en qué contexto está, cuando no podemos comprender, y ya no digas, Alfonso, la función voy a decir de la tangente, porque no sé si es seno o conseno lo que dijiste, pero bueno, y además la fórmula me pareció muchísimo más fácil que tu explicación. Yo soy de los que nos enseñaron a hacer fórmulas. Pero, digamos, el asunto está en que este 78% de la PEA, de la población económicamente activa, tiene dificultades para descifrar el mundo, digamos, de la lectoescritura, y también para decir si es correcto que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. En general te dicen déjame ver. O sea, la transitividad lógica tampoco maduró. En consecuencia, con esta catástrofe educativa, que ese es el problema educativo mexicano, estamos en problemas. Pero junto con ello, lo que tenemos son a 12 millones de compatriotas con hambre, a la mitad de la población en pobreza y al 80%, sumando a todos estos anteriores, como vulnerables. En este país solo 2 de cada 10 personas tienen una vida digna, sin riesgos. Es absolutamente claro que con un sistema educativo destrozado, una condición de desarrollo social deshecha, nosotros tengamos dificultades para que haya innovación educativa. Rezago más inequidad, ¿qué genera? Bueno, no sé si han visto un video que se ha hecho viral, que es el video del autobús. Pero si se meten a YouTube lo van a hallar.
y ya también está en piratería. Si quieren también, por 10 pesos, le cuesta 10 pesos, le vale. Aquí en el metro está, ¿no? Y lo que es interesante es que ante el terror que me daba Televisa diciendo los profesores son una bola de gañanes, feos, panzones, y les faltaba decir una categoría racista y otra categoría clasista, que no voy a repetir porque me parece ofensiva, y que lo que había que hacer es que volviese Díaz Ordaz para que pusieran orden en eso. O sea, cuando yo veía la polarización, después de que los medios construyeron al profesor, ya sea como el profesor Sergio, un apóstol menesteroso, o bien al profesor que más constantemente han sacado, Rijoso y que avienta piedras, dije, no, tenemos que abrir el asunto. Entonces, imaginen un camión destartalado, lo voy a hacer muy rápido, amoladísimo, con lo que más me gusta decir es que tiene la palanca de velocidad rota y está amarrada con un mecate, las llantas malísimas, etcétera, cuando prende tose más que si tuviera tuberculosis, ¿no? Imagínselo, además, que está situado en un camino de terracería con una pendiente más de 30 grados, ¿no? Llena de baches, de cráteres, sin puentes, y llegan unos señores con gel en su pelo y dicen, hay que arreglar esto porque el mundo no nos va a esperar. Y no venimos a administrar al país, venimos a transformarlo. La solución es evaluar a los choferes y ponerles corbata. Porque la reforma lo que ha dicho es que los responsables del desastre educativo y la única solución para que esto cambie es evaluar a los profesores. Ni evaluar, examinar a los profesores. Ni examinar, ponerles un examen de opción múltiple, del que depende el 50% de su salario. Bueno, ante esta circunstancia del rezago y ante una política pública de este tamaño de simplificación, ¿no? Pues creo que no tenemos las bases que permiten innovar. Rápidamente diré qué entiendo por esas bases. Digamos, para poder conocer, Kant propuso que teníamos unas categorías en las que acomodábamos la información, y nuestra información siempre era, el proyecto cognitivo humano siempre era un proyecto fenoménico, no de lo que las cosas son en sí, sino lo que son para nosotros. Y Piaget lo que mostró es que esas estructuras de asimilación y acomodación de las cosas, en las cuales también luego hay desequilibraciones que nos hacen pasar a otras formas más potentes para poder interpretar al mundo, no son producto de la tenencia de una razón pura común, sino que las construimos en la acción. Y buena parte de ellas se construyen también en la escuela. Sin esas estructuras cognitivas que nos permiten interpretar al mundo, que se acompañan también de estructuras valorales que nos permiten, por ejemplo, entender el imperativo categórico de Kant, consistente simplemente en que nadie puede ser tomado como medio, porque toda persona es un fin. Si no tenemos tampoco en la educación básica, y por la desigualdad, estructuras en las que quepa la interpretación artística, la capacidad de apreciar la danza, es decir, la apertura a la cultura, y digamos, usamos las propias para La Voz México, ¿no? Entonces, la cuestión es que al faltar estas estructuras cognitivas, que la mayoría de las personas o las obtienen en la educación básica para que sean sólidas, porque no las puede traer de casa, dada la gigantesca desigualdad, si no hay esto, la innovación es imposible. Pero no solo eso, sino que entonces origen es destino. Es decir, la escuela no está jugando. En una gran medida, la escuela no está jugando para construir las bases sobre las cuales se pueda conocer y luego criticar y luego innovar. Porque enseñar es muy complejo. Y si origen es destino, termino esta idea,
el país está en una etapa en la cual más vale tener conocidos que conocimientos. Desde mi punto de vista, sin este panorama, cargadas las tintas a la sombra, ¿no? Hay maravillas, pero esta es la tendencia general a mi juicio. Cuando me invitaron me puse a pensar, bueno, ¿y cómo innovamos cómo hacemos que bajemos de 11 segundos a 9 segundos en 100 metros si lo que nos falta es el fémur? Bolt no tiene un fémur, yo también tengo fémur, digo tibia peroné, fémur, y él también. La cuestión no está en tenerlo, la cuestión está en cómo lo desarrolló. Pero en nuestro caso hay quienes no lo tienen, y son millones. Decía Bernard Shaw que, segunda idea rápida, es que el que sabe